Chicos, ¿cómo están? Ok, ¿alguien se acuerda de lo que estudiamos la semana pasada? ¿De qué hablamos? Veíamos que lo que decía la palabra, que lo espiritual es producido por el espíritu y que la carne no puede producir espíritu ni vida. A grandes rasgos vimos eso. Y para complementar el estudio de la semana pasada, acompáñenme a Hechos capítulo 15. Hablábamos de la familiaridad con la cual los discípulos, la familiaridad que los discípulos tenían con el Espíritu Santo. Hechos 15, 28. Hablando de la familiaridad con la cual los discípulos se relacionaban con el Espíritu Santo, dice la palabra: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias. Cuando estaban hablando de que los gentiles habían recibido el Espíritu Santo, ustedes recordarán, no sé cuántos han leído esa parte, que cuando Jesús vino y murió por cada uno de nosotros, los discípulos creían que solamente los judíos podían ser salvos. Eso era lo que ellos creían, aun cuando Jesús les había dicho que iban a ir a predicar a todo el mundo. Y entonces, de pronto ellos están predicando la palabra y ocurre que el Espíritu Santo viene sobre los gentiles, aquellos que no pertenecían al pueblo judío. Y entonces empieza a haber una discusión entre ellos. Si los gentiles podían recibir al Señor, podían bautizarse, y después de que el Espíritu Santo se le revela a Pedro, le da una visión y le dice: lo que Dios santificó, no llames tú inmundo. De pronto, después de todo eso, llegan a un acuerdo. Y fíjate cómo lo dicen aquí: porque le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles ninguna carga más que esto. O sea, era tal la relación que tenían con el Espíritu Santo que se ponían de acuerdo con él. Si te das cuenta, hablan del Espíritu Santo como una persona, como alguien muy familiar a ellos, como alguien con el que tenían comunión. Aquí algunos ya lo han estudiado en los cursos básicos. ¿Cuántos han tomado los cursos básicos aquí en la iglesia? Ok, muy bien, la mayoría. Bueno, ahí aprendemos, y lo quiero retomar, que el Espíritu Santo justamente es una persona. Es una persona con, valga la redundancia, una personalidad propia. Se le trata como a una persona y tienen funciones como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre nos da el amor, el Hijo nos da la salvación y la comunión viene a través del Espíritu Santo, de la persona del Espíritu Santo. No es solamente una fuerza. Esta discusión ha estado por muchos siglos, aún cristianos por muchos siglos han discutido de la función del Espíritu Santo. A mí me ha tocado ir a iglesias donde me dicen: tú puedes hablar de todo lo que tú quieras, menos del Espíritu Santo. Tienes libertad de hacer lo que quieras, menos no vayas a orar en lenguas, ni vayas a hacer nada así que del Espíritu Santo ni nada. Aún el día de hoy, hay muchas personas que desconocen lo importante que es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y los primeros discípulos descubrieron la importancia y la trascendencia de tener el Espíritu Santo en sus vidas. ¿Por qué era tan difícil para ellos descubrir esto? Porque en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no estuvo al alcance de todos, ni todos tuvieron una experiencia con el Espíritu Santo, solamente algunos. Y cuando el Espíritu Santo los tocaba y venía a sus vidas, ocurrían cosas impresionantes, que es lo que quiero revisar contigo el día de hoy. Acompáñame al primer libro de Samuel, capítulo 10. El objetivo de estos temas que vamos a estar revisando es conocer más acerca del Espíritu Santo, para podernos relacionar de una mejor forma con él. Perdón, les dije primero de Samuel, ¿verdad? No, vamos a Jueces capítulo 3. No, Jueces, ¿qué les dije? No, 13, perdónenme. Jueces capítulo 13. La semana pasada decíamos que lo que
El cristianismo ofrece, y no ofrece ninguna otra relación, ninguna otra religión, perdón, es una relación con el Espíritu Santo. Es este concepto, este entendimiento. Ninguna otra religión ofrece eso y es lo que nos hace diferentes. Ser hijos de Dios significa conocer al Espíritu Santo y tener una relación con Él. Eso es lo que nos hace diferentes, lo que hace emocionante la vida cristiana. Hay mucha gente que lee la Biblia y después de leer la Biblia jamás Dios les habló porque nunca entraron en una relación con el Espíritu Santo. Lo que te revela la palabra es el Espíritu Santo. Lo que te hace llorar cuando estás en la alabanza es el Espíritu Santo. Lo que te hace despertarte en la mañana a querer orar y dices, ¿por qué quiero orar si a mí ni orar me gusta? Lo que provoca eso es el Espíritu Santo. Lo que te trajo aquí en esta tarde es el Espíritu Santo. El que te trajo a que tú aprendas más, a que conozcas más. Esa necesidad que tienes de Dios la pone el Espíritu Santo en tu vida. Porque lo que busca el Espíritu Santo es guiarnos hacia el Padre y que tengamos comunión con Él y estarnos empujando todo el tiempo. Lo que nos hace sentir tristes cuando caemos en pecado es el Espíritu Santo. Lo que te redarguye es el Espíritu Santo. Dice la palabra que Él nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, cuando una persona se arrepiente y le entrega su vida a Cristo, ni siquiera es la persona la que se está entregando a Cristo. Es el Espíritu Santo el que empuja a esa persona a entregarse a Cristo. Entonces, si el Espíritu Santo es el que nos guía, nos revela a Dios, nos enseña, tenemos que conocerlo más, muchachos. Tenemos que aprender más de Él y tenemos que aprender a que nuestras vidas sean guiadas por el Espíritu Santo. Así como eran los discípulos que escuchaban su voz, que lo distinguían claramente, que sabían cuando el Espíritu Santo estaba mostrando algo. Es como cuando tú quieres hacer una cosa y de pronto se te cierran las puertas y se te cierra otra y otra y otra. Dices, no, a ver, espérate, esto ya no fue normal. Dios no quiere que yo me vaya por allá. El Espíritu Santo me está mostrando que ese no es el camino. Y a veces uno nesea y hace cosas cuando el Espíritu Santo ya nos advirtió y nos dijo, ten cuidado, no hagas eso. Entonces, gente tan ordinaria, y hasta, es más, no ordinaria, sino por debajo del perfil del promedio de las personas, eran transformadas cuando el Espíritu Santo venía a sus vidas. Y aquí en el libro de los Jueces encontramos, vamos al capítulo 10, ahorita voy al 13, porque quiero retomar esto, perdónenme. Jueces capítulo 10. Dice aquí, versículo 6, pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales y a Astarot, que eran unos dioses. Bueno, vamos a concluir la lectura. A los dioses de Siria y a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos. Y dejaron a Jehová y no les sirvieron. Dioses que Dios les había dicho que no sirvieran. Lo hicieron voluntariamente, conscientemente, se alejaron de Dios. Y dice el versículo 7, y se encendió la ira de Jehová contra Israel y los entregó en mano de los filisteos y en mano de los hijos de Amón, los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo 18 años. Y a todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán en la tierra del amorreo que está en Galad. Estamos hablando de una crisis en el pueblo de Israel, una crisis espiritual que se refleja en lo material. Siempre que hay problemas en el área material, en el área física, es porque hay una crisis en el área espiritual. ¿Por qué hay tantos problemas en nuestro país, tantos problemas sociales? Solamente son el reflejo de la condición espiritual en la que está nuestro país. Entre más problemas sociales, en lugar de que la gente voltee a Dios y busque a Dios, la gente se vuelca a la idolatría, se vuelca a religiones extrañas, al ocultismo, a la nueva era, a la muerte. Y solamente la decadencia social es un reflejo de la decadencia espiritual. Y es lo que pasó aquí. Ellos estaban bien, se alejan de Dios y viene el enemigo y empieza a quebrantarlos, empieza a oprimirlos, como dice aquí.
¿Conoces a alguna persona que viva oprimida, en constante opresión y no saben qué es? Gente que está deprimida y no sabe por qué. Gente que se siente mal todo el tiempo. Gente que nunca le va bien en la vida, que está amargada. Es el enemigo que los está oprimiendo ahí y solamente refleja la condición espiritual. Y Dios levanta a una persona para cambiar esta situación. El libro de los Jueces es una historia que nos narra cómo el pueblo de Israel se alejaba durante años a servir a otros dioses, y de repente Dios levantaba a alguien del pueblo para volver el corazón de Israel hacia Dios. Y entonces otra vez Dios los bendecía. Y una vez que eran bendecidos, otra vez se alejaban. Y Dios levantaba a otra persona y otra vez se acercaban. Y te estoy hablando de una historia que duró años en el pueblo de Israel. Años en los que estaban en esa disyuntiva de servir a Dios o no. De hecho, el libro de los Jueces termina con un versículo que te estremece cuando lo lees. Dice que en aquellos tiempos cada quien hacía lo que mejor le parecía. Nadie le preguntaba a Dios, nadie consultaba a Dios. No tenían la ley de Dios como su principal mandamiento. Cada quien hacía lo que se le daba la gana. Así termina el libro de los Jueces. Y entonces Dios levanta a un chavo, fíjate bien, dice, vamos a leer a este hombre que Dios levanta, llamado Jefté. En el versículo 1 del capítulo 11 dice: Jefté Galadita era esforzado y valeroso, pero era hijo de una mujer ramera, y el padre de Jefté era Galad. Algunos comentaristas bíblicos coinciden que la mamá de Jefté muy probablemente era sacerdotisa de algunos de los cultos, a Astarot, a Baal, a todos los dioses que se mencionan aquí, porque esos cultos se basaban en tener orgías para honrar a sus dioses. O sea, imagínate toda la perversión que tenían ellos. Y que producto de alguna de esas orgías y de esos cultos a los dioses paganos, nació este hombre, este personaje llamado Jefté, que te digo, no era una persona ordinaria, estaba todavía por debajo del ordinario, el hijo de una prostituta. Y Dios usó a ese varón para libertar al pueblo de Israel. Al hijo de una prostituta que además fue menospreciado, dice, versículo 3, huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob, desde el versículo 2, pero la mujer de Galad le dio hijos, los cuales crecieron y echaron fuera a Jefté diciéndole: no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales solían con él. Imagínate, ¿no? La escena, el hijo de una ramera juntándose con hombres ociosos. O sea, que vagos afuera de las colonias siempre han existido. Está la unidad habitacional, están los edificios y está la bolita de chavos ahí drogándose, fumando, mazapaneando a los chavos que pasan, quitándoles el dinero. Siempre ha existido hombres ociosos, hombres que no tienen oficio ni beneficio, y que nunca te imaginas que de esa bolita de vagos pueda levantarse alguien que Dios utilice para libertar al pueblo. Y te lo digo por esto. Ahora que Dios nos está llevando a salir a las calles y que lo vamos a seguir haciendo, nos vamos a enfrentar contra este tipo de cosas. Aquí en Lomas de Atizapán, donde hemos ido, ahí los que estuvieron recorriendo las calles, cuando estuvieron ahí por el área de Comanches, todos esos edificios, ¿verdad que ahí hay delincuencia? Hay chavos que se drogan, hay chavos afuera de las unidades, y alguno de esos chavos Dios lo quiere usar y lo quiere levantar para liberar a su pueblo. Y por eso tenemos que ir y no menospreciar a ninguna persona, porque cualquier persona puede ser usada por Dios. Ahora fíjate bien qué es lo que pasó en Jefté, que lo hizo liberar al pueblo de Israel. Dice, vamos a ir al versículo. Dice en el versículo 29, y el espíritu de Jehová vino sobre Jefté,
y pasó por Galaad y Manasés, y de allí pasó a Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Fíjate bien, ¿quién vino a la vida de Jefté? Dice aquí en el versículo 29. ¿Quién vino a su vida? El Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová. Siendo un hombre hijo de una prostituta, lo que lo hizo servir a Dios y poder ser un instrumento en las manos de Dios fue que el Espíritu Santo vino sobre él. Esa fue la gran diferencia. Y tú puedes leer después cómo terminó la historia. Dios lo utilizó para derrotar a los enemigos que querían quitarle sus tierras al pueblo de Israel. Pero porque el Espíritu de Dios vino sobre él. En otras palabras, no importa tu pasado, no importa quién hayas sido tú, no importa lo que hayas vivido. Cuando el Espíritu Santo de Dios viene sobre tu vida, prepárate para grandes cosas. Prepárate para que tu vida sea una aventura. Prepárate para que lo que está a tu alrededor comience a cambiar y Dios comience a utilizarte de una forma que ni te imaginas. Por eso es tan importante llenarnos del Espíritu Santo y conocerlo y aprender a relacionarnos con Él. Anoche yo estaba platicando con Ivy y de repente en la plática empezó a surgir varias cosas de mi adolescencia, de mi niñez, antes de conocer al Señor. Y cuando yo le estaba platicando lo que yo vivía, cosas que nunca habíamos platicado, a lo mejor no habíamos tenido la oportunidad o para mí no habían sido tan relevantes, ella estaba así, ¿tú viviste todo eso? Y le dije, y la pura gracia de Dios me tiene el día de hoy aquí. Cuando le empecé a platicar lo que yo vivía con mi papá, cosas bien gruesas, ¿cómo es que tú no eres así? Me decía, ¿cómo es que tú eres diferente conmigo? ¿Cómo es que eres diferente con tus hijos? Cuando tú viviste todo eso, el Espíritu de Dios. Cuando viene el Espíritu de Dios a tu vida, te cambia radicalmente. Cambia tu herencia, cambia tu ascendencia, porque dice que somos hijos de Dios. Cambia nuestra naturaleza. Y yo ya no estoy condenado a vivir los errores de mis padres, de mis abuelos. Ahora yo soy directamente del linaje de Dios y heredo todas las bendiciones del Padre porque el Espíritu Santo está en mí. Dice la palabra que su Espíritu Santo da testimonio a mi espíritu de que soy hijo de Dios. Sí me van captando en esto. El que cambia tu historia, el que cambia tu pasado para cambiar tu futuro es el Espíritu Santo. Una vez que tú te llenas del Espíritu Santo, entras en esa herencia de Dios y en ese mover de Dios que es totalmente distinto a lo que puedas haber imaginado en tu vida. Después viene el otro personaje que quiero que revisemos rápidamente. Ahora sí vamos al capítulo 13. Este personaje es mucho más familiar. Es un personaje llamado Sansón. Es mucho más conocido, ¿verdad?, que Jefté. Hasta el día de hoy a Jefté lo seguimos menospreciando. O sea, como que no le seguimos dando tanta importancia. Pero déjame decirte que igual de importante Sansón, que Jefté, que Gedeón, que Débora, todos los jueces estuvieron al mismo nivel. De algunos se nos dan más detalles que de otros, pero el personaje central en este libro no es ni Jefté, ni Sansón, ni Débora, ni Gedeón. El personaje central en el libro de los jueces es el Espíritu Santo. El personaje central en primera y segunda de Samuel es el Espíritu Santo. Y cuando tú lees la Biblia, por eso es importante leer constantemente la palabra. Y tú ya la leíste una vez, tienes que leer la otra. Porque cada vez que lees la Biblia, la lees de un enfoque distinto. A lo mejor una vez que la empiezas a leer, Dios te empieza a hablar acerca de su obra en tu vida. Y la siguiente vez que la lees, te empieza a revelar a Jesucristo a través de las Escrituras. Y después, cuando tú lees la palabra para conocer el Espíritu Santo, encuentras al Espíritu Santo a lo largo de toda la Biblia y está más presente y más involucrado de lo que nosotros nos imaginamos. Entonces, Sansón, dice aquí la palabra, aún desde su nacimiento empezó a hacer algo inusitado. La mamá de Sansón también era estéril, como muchos casos en la Biblia. Dice Jueces capítulo 13, versículo 1. Los hijos de Israel volvieron otra vez a hacer lo malo ante los ojos de Jehová
y Jehová los entregó en mano de los filisteos ahora por 40 años. Habíamos leído hace rato 18, ahora fueron 40. Como que el Señor es como los papás, ¿no? Cuando te dan con la vara, te dan uno a ver si entiendes. Y como no entiendes, te van aplicando una dosis cada vez mayor, ¿no? Entonces, a ver, 18 años, mis hijitos estuvieron sufriendo, oprimidos por el enemigo. Ahora ahí les van 40 años a ver qué hacen. Pero misma historia, ¿no? El pueblo no reaccionaba hasta que interviene otra vez el Espíritu Santo. Dice el versículo 2, y había un hombre de Sorá, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. Y empieza la narración de cómo esa mujer concibe y da a luz a Sansón. Dice entonces en el versículo 24, y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón, y el niño creyó y Jehová lo bendijo. Este tipo de versículos, muchachos, son claves, porque si Dios no hubiera bendecido a Sansón, Sansón no estaría aquí en la Biblia. Este personaje es relevante porque la bendición de Dios vino sobre él. ¿Cómo vino la bendición de Dios sobre Sansón? Versículo 25, y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sorá y Estaol. ¿Cómo se empezó a manifestar? Tú que conoces la historia, ¿cómo se empezó a manifestar el Espíritu de Dios en la vida de Sansón? Empezaron a ocurrir cosas sobrenaturales en la vida de Sansón. ¿Qué pasó en Sansón? Que la gente decía, el Espíritu de Dios está sobre él. ¿Alguien recuerda? ¿Alguien se acordará? ¿Qué característica tenía Sansón? Su fuerza. Ahora, no creas que Sansón se la pasaba en el gimnasio y tomando vitaminas. No, o sea, una persona normal. Pero cuando venía el Espíritu Santo sobre él, tenía una fuerza sobrenatural, que podía con las puras manos matar leones, romper sogas, matar a varios de los filisteos que venían contra él para matarlo. Cuando el Espíritu de Dios venía sobre él, entonces fíjate bien, lo que hizo característico a Sansón en su vida fue el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no tiene reglas en el sentido de cómo se puede manifestar en su vida o en tu propia vida. A unos se les manifiesta a lo mejor a través de un don de inteligencia que no tiene forma de explicarse. A otro a lo mejor un don, como dice la palabra, los dones que habla Corintios 13. Pero aún se manifiesta en la parte física. A lo mejor cuando el Espíritu Santo viene sobre un hombre, a lo mejor le pueden ganar una carrera a Michael Phelps ahí en la natación, porque viene el Espíritu de Dios sobre una persona. ¿Sí me explico? O sea, cuando el Espíritu Santo de Dios viene sobre de ti, Él puede utilizarte y hacer cosas que jamás no te imaginaste o jamás pensaste que tú podías hacer. Guiar a una persona a salvación, levantar una iglesia, alcanzar a un narcotraficante, lograr que alguien deje las drogas, cambiar la historia de tu familia. Un montón de cosas que en tus propias fuerzas jamás podrías hacer. Terminar una carrera universitaria. Yo conozco gente que antes de encontrarse con Cristo eran unos burros con V. Así, burrotes, de verdad. Y cuando se encontraron a Cristo, cambiaron de tal forma que se volvieron gente excelente en lo académico y lograron terminar una carrera profesional. Porque el Espíritu Santo vino sobre sus vidas. Entonces el Espíritu Santo no solamente beneficia a quien me rodea, sino me beneficia a mí también. Por eso es tan importante conocerlo. Hace cosas que en mis propias fuerzas yo no podría hacer. Y es aquí donde nos despegamos de los libros de superación personal, nos despegamos del esfuérzate y serás exitoso. Hay un abismo de diferencia entre eso y depender del Espíritu Santo. Porque ser exitoso y ser una persona de excelencia depende de tus fuerzas. Pero hacer cosas sobrenaturales solamente del Espíritu Santo. Por eso la invitación, muchachos, es
depender del Espíritu Santo en todo lo que hagamos, en nuestro trabajo. Imagínate si tu trabajo lo realizaras lleno del Espíritu Santo. Si a tu escuela, cada día que te levantas tú y llegas a la escuela, llegaras lleno del Espíritu Santo. Imagínate lo que podría ocurrir. Esos compañeros que te atacan y que te dicen, ay, muy cristiano, la Biblia la escribieron hombres y eso no es cierto. Y si estuvieras lleno del Espíritu Santo, dice la palabra que en ese momento que ni nos preocupáramos de la gente que nos atacara, porque Él pondría sus palabras en nosotros. Si estamos llenos del Espíritu Santo. Jesús les contestaba. ¿Por qué crees que Jesús se las volteaba a los fariseos? Llegaban los fariseos, a ver Jesús, encontramos a esta mujer en pleno adulterio y dice la ley de Moisés que debe de morir apedreada. ¿Tú qué dices? Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué les contestó? El que esté libre de culpa, que arroje la primera piedra. Tómala. Fue el Espíritu Santo a través de Jesús. No es que Jesús fuera de una mente muy aguda o estuviera a la defensiva, a ver ahora estos fariseos qué me van a hacer. No, estaba lleno del Espíritu Santo. Le hacían preguntas para hacerlo tropezar. ¿Quién es mi prójimo?, le preguntaban, y entonces le contaba una historia, la del samaritano. Y al final Jesús se las volteaba, ahora tú dime quién es tu prójimo. Veías tú lo mismo. Y la gente se quedaba, no manches, ¿de dónde sacó eso? Del Espíritu Santo. Y si estuviéramos llenos del Espíritu Santo, muchachos, lo mismo pasaría en nuestras vidas. Cuando alguien llega a atacarte, el Espíritu Santo se la voltearía para que la otra persona pensara realmente lo que está haciendo. ¿Me entienden? O sea, es el Espíritu Santo el que hace la diferencia. Vamos a un pasaje más, Primera de Samuel, capítulo 10. Primer libro de Samuel, capítulo 10. Yo he platicado con muchas mamás aquí en la iglesia, incluyendo las mamás de algunos de ustedes. Y de veras que muchas de ellas son mujeres de oración. A lo mejor no te dicen a ti ni están sobre ti, pero están doblando sus rodillas. Señor, haz entender a este bruto, abre el entendimiento, Señor. Y no sé si te ha pasado que de pronto le quieres ocultar algo a tus papás y por alguna extraña razón, siempre tus papás se enteran de lo que tú estás ocultando. ¿A alguien le ha pasado? Pues ¿qué crees? Que es el Espíritu Santo el que les revela las cosas. Cuando tu mamá te dice, no, tú me estás mintiendo, me estás ocultando algo, es porque el Espíritu Santo ya se lo mostró. El Espíritu Santo ya le dijo, cuidadito, porque tu hijo, tu hijita andan medio raros. ¿De verdad? Para no ir lejos, en la tarde una hermana me platicaba, hay por ahí un cuate que la anda pretendiendo y el cuate es un vividor y un estafador y mujeriego y de verdad es una lacra el chavo. Y anda aquí en la iglesia y dice, yo soy bien cristiano, pero es una lacrota de aquellas. Entonces me preguntó, oiga hermano, ¿qué opina de este chavo? Pues yo ya tengo tiempo conociéndolo. Y le digo, ¿pero por qué la pregunta, hermana? Es que fíjese que él anda pretendiendo a mi hija, pero a mí no me da paz, yo siento que hay algo. Dice, yo no lo conocía, nunca lo había visto, pero desde que lo vi la primera vez, yo me sentí intranquila de ese muchacho y nunca me había pasado eso. Entonces llegué con mi hija y la senté y le dije, a ver, ¿qué está pasando? Y le dijo, mira, yo ya sé la verdad, nada más quiero escuchar tu versión. Me dice, hermano, yo ni sabía nada, pero yo no tenía paz en mi corazón. Y entonces la chava le empieza a despepitar todo y pues el chavo le estaba utilizando. Porque aparte a la chava le iba bien económicamente y el cuate es un bueno para nada que no trabaja. Si estás lleno del Espíritu Santo, hasta te vas a dar cuenta qué tipo de gente se acerca a tu vida. ¿A poco no? Y hasta el Espíritu te va a revelar las intenciones de esas personas. ¿No era lo que pasaba con Jesús? Dice la Biblia que le preguntaban a Jesús, pero Jesús ya conocía las intenciones de su corazón. ¿Sí recuerdan esos pasajes?
quién se lo mostraba? Ay, es que Jesús era Dios. No, acuérdate que también era 100% hombre. Y lo que Jesús, la principal lección que Jesús nos vino a dar estando en la tierra, fue a depender del Espíritu Santo. Todo lo que hizo Jesús, sus milagros, todo lo que hizo fue a través del Espíritu Santo. Era un varón lleno del Espíritu Santo. Y por eso, y Jesús decía, ustedes van a hacer cosas mayores que las que yo hice, porque el mismo que habita en mí y el mismo que me empuja a hacer las cosas, va a habitar en ustedes. Por eso van a poder hacer cosas mayores que las que yo hago. Y cuando tú lees ese pasaje dices, Dios, eso es imposible. Sí, es imposible, pero no para el Espíritu Santo. Por eso hay que llenarnos de Él. Entonces, si tú te acuerdas, viene una mujer adúltera, más bien una mujer que había tenido una vida, un pasado bastante grueso, una mujer que había tenido un pasado nada honorable, y empieza a enjugar los pies de Jesús con un perfume especial, y uno de los que estaba ahí comienza a pensar, ay, muy profeta, ¿no? Si este fuera profeta, sabría quién es la mujerzuela que le está derramando ese perfume. Nunca lo habló, solamente lo pensó. Y Jesús volteó con él y le dijo, y conoces la historia, y fue el Espíritu Santo el que se lo reveló. Necesitamos, muchachos, el Espíritu Santo. Es una urgencia. Y vamos a ver cómo lo dice aquí en el primer libro de Samuel, capítulo 10. Vamos a hablar de Saúl. Saúl tuvo un encuentro con el Espíritu Santo, y un encuentro poderoso con el Espíritu Santo. Pero nunca entendió Saúl que eso tenía que retenerlo y cuidarlo y conservarlo y buscar llenarse cada día más de ese Espíritu Santo. Tanto Saúl como David, los primeros dos reyes del pueblo de Israel, tuvieron encuentros poderosos con el Espíritu Santo. La diferencia de entre ellos es que Saúl no le dio importancia, y para David era lo más importante en su vida. Es más, en un salmo David dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. Se lo ruega a Dios, no me quites tu Santo Espíritu. David sabía que él necesitaba el Espíritu de Dios todos los días de su vida. Dice entonces aquí, primer libro de Samuel, capítulo 10. Dice, tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza, está hablando de Saúl, y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín, en Selsa, los cuales te dirán, las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo, ¿qué haré acerca de mi hijo? Luego que de allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos, otro 3 tortas de pan y el tercero una vasija de vino. Los cuales luego que te hayan saludado te darán 2 panes, los que tomarás de mano de ellos. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniera a la mano, porque Dios está contigo. ¿Qué palabra le dio el Señor a Saúl? Lo unge como rey, el primer rey de Israel, no cualquier cosa, un honor altísimo. Viene el Espíritu Santo sobre Saúl. Saúl empieza a profetizar con los demás profetas. ¿Y luego qué pasó? Todo iba bien y de repente se oye el efecto de disco rayado, ¿no? ¿Y luego qué le pasó a Saúl? Entonces, este es mi punto. No basta con tener un encuentro con el Espíritu Santo. Tú puedes profetizar, puedes andar en dones,
puedes hacer muchas señales, vivir experiencias sobrenaturales, pero si no le rindes tu vida por completo al Espíritu Santo, no vas a cambiar absolutamente nada de ti. ¿Cómo te das cuenta cuando el Espíritu Santo realmente mora en tu vida y está en tu interior y está haciendo una obra en tu vida? Cuando está cambiando tu carácter, cuando está cambiando tu forma de pensar, cuando cambian tus intereses, cuando cambia tu manera de ver a las personas, cuando cambia tu forma de relacionarte con tus padres, cuando empiezas a cambiar, es en ese momento que tú puedes decir, el Espíritu Santo está en mi vida. Dice aquí que vino el Espíritu Santo y lo mudó en otro hombre, lo cambió. Todo lo que era Saúl fue por un momento hecho a un lado para ser una nueva persona, un Saúl diferente. El problema que tuvo Saúl es que no conservó eso. ¿Sí me entiende? A diferencia de David. David sí luchó por retener al Espíritu Santo en su vida. ¿Por qué crees que David escribió tantos cantos? Aquí vemos que dice que venían tañedores y gente con pandero y arpa, y cuando tocaban instrumentos profetizaban. Algo ocurre, Dios lo diseñó de alguna forma, que cuando un instrumento es tocado para Dios, el Espíritu Santo se empieza a mover. Algo ocurre. Y David entendió eso. Y David tocaba instrumentos, inventaba instrumentos musicales, componía cantos, y eso lo ayudaban a mantenerse lleno de la presencia de Dios. Por eso es tan importante adorar a Dios, por eso es tan importante la alabanza, porque a través de eso tú te llenas del Espíritu Santo y mantienes tu comunión con Él. Pero el Espíritu Santo no te va a obligar a cambiar tu vida. Esa ya es una decisión de nosotros. Yo decido rendirme al Espíritu Santo. Yo decido entregarle todas las áreas de mi vida a Él, y que Él me muestre lo que yo tengo que cambiar, y entonces lo cambio. Y cuando eso ocurre, muchachos, entonces empezamos a ver nuestra vida transformada. ¿Por qué Jesús? Tengo esta pregunta para terminar. ¿Por qué Jesús empezó su ministerio hasta los 30 años? No hay ninguna profecía que hable de eso. Jesús pudo haber empezado su ministerio antes. ¿Por qué lo empezó hasta los 30 años? ¿Para qué crees que sirvieron esos 30 años de su vida? Para aprender a depender del Espíritu Santo. No creas que Jesús nació y ya desde bebé él no hacía berrinches, o no lloraba, o no se hacía pipí en los pañales porque estaba lleno del Espíritu Santo. O sea, tuvo que aprender. Él tenía la bendición de Dios, pero él tuvo que aprender durante 30 años a depender del Espíritu Santo. ¿A Jesús le costaba trabajo sujetarse a sus padres? Sí, le costaba trabajo. ¿Te acuerdas que un día en un viaje a una de las fiestas se perdió durante 3 días? No supieron nada de él. Y cuando llega María, ¿por qué nos haces eso? Alguna vez ya habíamos platicado eso. Y Jesús le dice, bueno, pues, ¿qué no sabes que tengo que estar en los negocios de mi padre? O sea, se les puso al brinco. Y de pronto como que agarró la onda y dice, pero se sujetó a ellos. Y de pronto los invitan a unas bodas allá en Canaán. Y se les acaba el vino y llega María con Jesús, oye, ya no hay vino. Y voltea a Jesús y, ¿qué te pasa, mujer? ¿Qué tienes conmigo? Aún no llega mi hora. Y ahí va y hace lo que su mamá le pide. O sea, Jesús tenía su carácter. Y el Espíritu Santo tardó 30 años en moldear su carácter al carácter de un siervo que pudiera obedecer el mandamiento de Dios al pie de la letra y cumplir su principal misión, que era salvar a la humanidad. O sea, es una lucha, muchachos, aprender a depender del Espíritu Santo. Pero si yo quiero ver grandes cosas de Dios en mi vida, tengo que aprender a depender del Espíritu Santo. ¿Cuándo empieza el ministerio de Jesús después de 30 años? Leemos ahí en los evangelios que Jesús fue llevado al desierto. ¿Por quién?
por el Espíritu Santo. O sea, Jesús ya sabía. Cuando fue la hora, Jesús sabía que Él estaba listo. Llegó el momento. Y el Espíritu Santo, yo me imagino que un día en la mañana Él se despertó y le dijo, este es el día, es momento, llegó tu tiempo. Durante 30 años, él se había adelantado cuando tenía 12, ¿cuántos años tenía cuando fue al templo? 12 u 8 años, ¿alguien me recuerda? 12 años, ¿verdad? Él creyó, fíjate bien, aquí está el punto, él creyó que a los 12 años ya tenía que estar haciendo los negocios de su padre. Todavía no era el tiempo. Tenía 12 años, era un mocoso de 12 años, tenía muchas cosas que aprender. Y hablo así no despectivamente, no me malentiendan, estoy hablando en la condición de hombre de Jesús. Y es que ahí es donde nos confundimos, decimos, no, es que él era Dios, sí, Él es Dios y siempre ha sido Dios y esa ha sido su naturaleza, pero también fue 100% hombre. Y dice la Biblia que se despojó a sí mismo. Se despojó de su divinidad, de su deidad, de su posición. Se despojó a sí mismo, dice Filipenses capítulo 2, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Eso es lo que nos dice la Biblia. Fue un hombre como cualquiera de nosotros, con las mismas luchas, con las mismas tentaciones. La gran diferencia es que Él nunca pecó. Y nunca pecó porque aprendió a depender del Espíritu Santo. Tenía 12 años y dijo, voy a servir a mi padre, para eso nací, ese es mi llamado. Y el padre le dijo, Jesús, todavía estás muy chavo, regrésate con tus papás. ¿Te imaginas? Es que mira, muchas veces nos pasa eso. Viene el Espíritu Santo y queremos hacer cosas, ¿no? Y le pasó a los discípulos también, querían ir a predicar a Asia. Y el Espíritu Santo se los impidió y les dijo, no van para allá, se van para Macedonia. Ay, pero ya tenía mi reservación en el hotel y ya. O sea, cuando tú empiezas a emocionarte con las cosas de Dios, quieres hacer cosas muy locas. Y aún en eso tenemos que aprender a depender del Espíritu Santo y a que Él nos gobierne y si realmente es su voluntad. Jesús a los 12 años pensaba que ya estaba listo para predicarle a todo el mundo acerca del amor de Dios. Y imagínate el ímpetu que traía. Decía, yo voy, ya. Y llega el Espíritu Santo y le dice, no, aún no es tu tiempo. Y tuvieron que pasar todavía 18 años para que Él empezara su ministerio. Cuando los levitas empezaban a servir a Dios a los 20 años. O sea, ni siquiera a los 20 años, que hubiera sido bajo la ley de Moisés, a los 20 años ellos ya podían servir en la casa de Dios. Imagínate, Jesús a punto de cumplir 20, ¿no? Diciendo, voy a cumplir 20, ya va a ser mi tiempo. Y el Espíritu Santo diciéndole, aún no, Jesús, todavía no. Pero es que la gente se está perdiendo, es que yo tengo que predicar, aún no es el tiempo. 20 años, 21, 25, y no sé si en algún momento Jesús se habrá quedado así como que, y luego, se me está yendo la vida, ya voy a llegar a los 30 años y no he hecho nada con mi vida. ¿Qué onda, Espíritu Santo? ¿Cuándo? Él anhelaba hacer la voluntad del Padre. Y en algún punto, a los 30 años, Él despertó y el Espíritu Santo le dijo, es el momento. Vas al desierto. Vas a ir a llenarte más de mí todavía. Vas a hacer el viaje más increíble de tu vida antes de empezar a servir a Dios. Este viaje te vas a olvidar de todo, de todos tus afanes, tus cargas, tus problemas, y te vas a concentrar únicamente en mí. 40 días vamos a estar tú y yo en la intimidad solamente. Y después de esos 40 días vas a empezar la obra que tienes delante de mi Padre. El grave error que cometemos muchos es querer empezar la obra de Dios sin estar llenos primero del Espíritu Santo, sin que venga esa etapa en que te conectes completamente con Él y lo conozcas íntimamente, al punto de que tú puedas escuchar su voz en cada aspecto de su vida. Ese es el reto, muchachos. Que antes de que
inundemos al mundo y hagamos cosas, nos conectemos con el Espíritu Santo. ¿Qué le dijo Jesús a los discípulos? Esperaos en Jerusalén hasta que venga la promesa del Padre. Y entonces me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero tienen que esperarse hasta que el Espíritu Santo venga sobre ustedes. No vayan a empezar sin que venga antes el Espíritu Santo. Antes de que emprendas algo muy grande para Dios, llénate de su Espíritu Santo. Y este es el tiempo de llenarnos de Él, de conocerlo. Yo no sé, al empezar a hablar de esto, te soy honesto, yo no sé hacia dónde nos está llevando el Señor. Yo no sé qué es lo que Él quiera. Yo no sé cuál sea su anhelo. Pero lo que sí sé es que nos va a llevar a conocerlo más, a tomar conciencia de cuánto necesitamos el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Lo necesitamos como no tienes idea. Así que pues vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él nos siga mostrando la naturaleza, la persona, la importancia de lo que es su Espíritu Santo en nuestra vida. Para más información y otros materiales, visítenos en www.unsegundomás.com.mx.